somos más partidarios. Jesús, no José, pero bueno, es habitual que me digan eso, no hay problema. Más que nada porque tengo a Jesús al lado y hay que reivindicar el nombre, faltaría. Bien, me vais a disculpar que no salga, pero yo, como no tengo que reivindicar cosas, porque prefiero estar sentado y comentaros y agradecer, por supuesto. Primero, felicitar al presidente y al secretario autonómico recién elegidos, a Javier Echema, saludar al presidente y al secretario general nacional de CESIE, el delegado territorial que tenía muchos actos a la vez y ha conseguido, y agradezco que pueda estar aquí, el director provincial, por supuesto, Enrique Antonio, de la patronal FERE, queridos congresistas, invitados a este cuarto Congreso Autonómico. Primero, tengo que excusar la presencia del consejero, quien por motivos personales de última hora no ha podido estar en esta sesión de clausura, como hubiera sido su deseo, y en su nombre, y porque así me lo ha encomendado, os transmito su afectuoso saludo y por extensión ese saludo también a todos los hombres y mujeres de la comunidad que dedican su vida a la tarea docente en los centros privados y en los centros privados concertados. Como director general de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, es para mí un placer comparecer en este foro de profesores, de compañeros docentes, porque yo también soy profesor, que además ostentan la condición de representantes sindicales, una condición que últimamente pues también es compleja en estos momentos, ¿no? Quiero agradecer también a la directiva de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza la amable invitación a participar en esta sesión de clausura del cuarto Congreso Autonómico, lo que permite también testimoniar mi reconocimiento, respeto y consideración a cuantos desempeñan la trascendental función de la docencia y al propio tiempo conocer de primera mano no solo las dificultades y obstáculos a los que cotidianamente os enfrentáis, sino también las necesidades, inquietudes y aspiraciones que ha comentado Jesús, que ha comentado Chema, y seguro que de ello habéis estado hablando en el transcurso de este cuarto Congreso Autonómico. Sobre todo, me imagino, en cuanto a condiciones laborales y profesionales. A sus demandas, en este sentido, desde la Consejería de Educación vamos a estar atentos y desde luego creo, como ya se ha dicho y agradezco, la Consejería viene dando claras muestras de sensibilidad hacia el sector docente y de su capacidad de diálogo con los agentes sociales. Las notables mejoras para los docentes de los centros concertados que se introdujeron en los últimos años, si se nos han olvidado algunas, ¿no?, son la demostración de nuestra profunda convicción de que la función docente constituye uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema educativo y de que no podemos ahorrar esfuerzos para que quienes la desempeñan gocen de la dignidad, el respeto y la estima social que merecen. Siempre hemos sostenido que sois los profesores de Castilla y León una de las claves, quizá la más importante, del éxito de nuestro sistema educativo, situado en la posición de cabeza en el conjunto de las comunidades autónomas, como una y otra vez ponen de relieve los distintos indicadores y los estudios e informes de referencia. Bien quisiéramos por ello proseguir con nuestra política de mejoras en el ámbito laboral y profesional, pero como aquí ya se ha dicho, el escenario de grave crisis económica en que nos movemos limita nuestro margen de actuación en este sentido y en estos momentos. Se imponen ajustes, restricciones, rigor, optimización de recursos y búsqueda de la máxima eficiencia. Las circunstancias actuales nos exigen hoy a todos esfuerzos y sacrificios, también en el ámbito educativo y también, por supuesto, en el ámbito de la enseñanza concertada, que, como no podía ser de otro modo, está contribuyendo ya a este esfuerzo común, en cuanto corresponde a sus especiales características. Y para ello se están instrumentando en este momento una serie de medidas coincidiendo con el proceso de renovación de conciertos que se va a desarrollar en estos próximos meses, permitan mantener el equilibrio del sistema concertado y del sistema público. Estas medidas estamos estudiando conjuntamente con CESIE, con los representantes de la patronal y con el resto de agentes sociales, de manera que se obtenga una optimización de los recursos, tanto en medios humanos como materiales, pero sobre todo sin que afecte a la estructura del sistema educativo de nuestra comunidad.
y manteniendo, como ya he dicho, como premisa fundamental que se mantenga el equilibrio entre enseñanza pública y enseñanza concertada, que nuestra comunidad está dando tan buenos resultados. En tanto que miembros de esta federación de sindicatos, estoy seguro de que vais a mostrar una vez más el sentido de la responsabilidad y que vais a estar a la altura de las circunstancias, sin que ello se ponga, como ya se ha dicho, la renuncia a la pugna por la defensa constante de las condiciones laborales y profesionales de los docentes. Así quiero que sepáis que la Consejería de Educación va a seguir comprometida con la calidad y con la excelencia de nuestro sistema educativo. No puede sino también hacer suya la aspiración de diálogo, de entendimiento y de concertación. Por tanto, yo no quería ya decir nada más. No venía yo con ninguna cita como Chema, pero sí que veníamos en el coche escuchando la radio y decía un poeta que poco antes de que empezara a nevar tan copiosamente, que no se puede ser triste, que la tristeza no conduce a ningún sitio. Yo creo que nosotros, además de tristes, ser tristes es ser cobardes. Nosotros ni somos cobardes, ni estamos tristes, somos optimistas y, por supuesto, vamos a destinar todo nuestro esfuerzo a que la enseñanza concertada siga teniendo el papel que tiene en esta comunidad autónoma y a valorar el esfuerzo de todos los profesores, por supuesto de la enseñanza concertada y también de la enseñanza pública, como es nuestra obligación. Y sin más, y agradeciendo la invitación y la atención, declaro clausurado el cuarto Congreso Autonómico de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Muchas gracias. Aprovechamos porque no estamos